¿Qué pasaría si en lugar de un regalo estuviéramos contemplando la escena de un crimen? ¡Qué fuerte! Sí. ¿Qué pasaría si esa obra maestra, ese éxito rotundo, fuera en realidad el mecanismo exacto que devoró a la persona que lo creó? Es un cambio de paradigma total. O sea, pasamos de ver el arte y la creación como algo sanador a analizarlo como un posible factor de riesgo extremo para la supervivencia. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis de hoy. Queremos entender esta encrucijada entre la salud mental, la exposición pública y el acto biológico de crear. Porque socialmente romantizamos muchísimo la figura del artista atormentado, ¿verdad? Esa noción casi sagrada del genio que se sacrifica. Totalmente. Pero los documentos que vamos a revisar proponen algo que choca con eso. Proponen que dejar de crear, desaparecer del ojo público, no es una derrota. Al contrario, es un mecanismo de pura supervivencia. Lo fascinante de esto es que el punto de partida nos arranca de esa visión romántica y nos mete de lleno en la neurociencia. No estamos hablando de la bohemia del arte. Ya. Estamos hablando de biología pura. Concretamente, de cómo la mente humana procesa la validación externa. Claro, porque la creación cuando se ata a la exposición pública deja de ser algo espiritual o abstracto. Exacto, se convierte en un mecanismo fisiológico muy tangible. Y ahí es donde entra en juego la maquinaria del cerebro. O sea, los estudios neurológicos de las fuentes dicen que la reacción al aplauso no es solo una emoción agradable, no. Para nada. Hay una cascada química muy específica. El mecanismo central es el circuito de recompensa del cerebro. La famosa dopamina. Eso es mediado principalmente por la dopamina. El ensayo explica que el cerebro humano no diferencia entre la supervivencia básica y la validación social extrema. Ostras, fíjate. Sí, cuando esta validación se convierte en tu estímulo principal, claro. Cada reconocimiento externo produce una descarga. Si eso se repite, el cerebro ajusta su línea base Y empieza a pedir más. y crea un patrón de búsqueda compulsiva. Es decir, que la creación, que se supone que nace de la libertad, de querer explorar, sufre una mutación. Se transforma en una necesidad biológica. El creador empieza a operar bajo la idea de que si no produce, si no recibe ese aplauso, su identidad deja de existir. Se vuelve rehén de su propia dopamina. Leyendo esa parte, a mí se me venía a la cabeza una analogía. A ver qué te parece. Es como estar subido a una cinta de correr en un gimnasio, ¿Vale? pero con una trampa. La velocidad de la cinta aumenta automáticamente cada vez que alguien del público aplaude. Madre mía, qué estrés. Al principio corres por puro placer, pero claro, se junta más gente, aplauden más fuerte, y la cinta coge una velocidad inmanejable. Y ya no puedes parar. Exacto. Llega un momento en que ya no corres porque disfrutes del deporte, sino por el terror absoluto a tropezar, caer y destrozarte contra el suelo a la vista de todos. Esa metáfora es perfecta, porque captura el componente de terror subyacente que mencionan los estudios clínicos. Ya no buscas el éxito. Solo intentas no matarte públicamente. Eso es, evitar el colapso. Y si conectamos esto con una perspectiva más amplia, las fuentes nos obligan a redefinir el perfeccionismo. Que es algo que la sociedad premia muchísimo. En cualquier empresa te dicen que ser perfeccionista es una virtud increíble. Claro, esa es la narrativa típica, pero los ensayos psicológicos que tenemos aquí lo describen desde un ángulo mucho más sombrío. No lo ven como buscar la excelencia. Sino como una distorsión. Exactamente, una distorsión del yo. Es un estado patológico donde tu identidad entera, tu derecho a existir, depende exclusivamente de tu rendimiento. O sea, la persona piensa, si mi obra no es impecable, yo como ser humano no valgo nada. Esa es la trampa cognitiva. Y genera lo que llaman una disociación funcional profunda. La persona se fragmenta en dos. ¿En dos planos paralelos? Sí, que rara vez se tocan. Por un lado está el personaje público, que produce, brilla y absorbe la dopamina. El avatar. Y por otro lado queda la persona real, el organismo biológico, de carne y hueso. Que es el que sufre el aislamiento, el vacío, el cansancio. Al final el personaje acaba parasitando a la persona real, ¿no? Le chupa toda la energía. Literalmente, hasta llegar a lo que los neurólogos denominan saturación cognitiva. Exigirle tanto al personaje exprime los recursos mentales y físicos. Provocando un colapso sistémico. Y aquí, la inercia nos hace pensar que esto es culpa de las redes sociales o de la era digital. Es lo más fácil de pensar, claro. Parece el diagnóstico perfecto para TikTok o Instagram. Pero, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, los estudios históricos demuestran que esto siempre ha estado ahí. El mecanismo neuroquímico no ha cambiado.
solo ha cambiado la infraestructura. El cementerio de genios devorados por su obra lleva siglos llenándose. Sí, las biografías médicas de las fuentes son un espejo histórico escalofriante. Nos muestran los síntomas puros antes de que existieran algoritmos. Repasar estas historias te cambia por completo la forma de ver sus legados. Por ejemplo, el caso de Mozart. Uf, tremendo. Las fuentes describen cómo en sus últimos meses de vida, su obsesión por componer llegó a un nivel de delirio clínico. Estaba con el requiem día y noche, con fiebre. Sin dormir, negándose a comer en condiciones. Y lo más bestia no es solo que se arruinara, sino que estaba absolutamente convencido de que componía para su propio funeral. Fíjate, la música dejó de ser su medio de expresión para convertirse en el látigo que lo mató. Agotó las pocas reservas que le quedaban y murió a los 35 años. 35 años. Es que su mente no podía apagar el modo de emisión. Y este bucle se repite calcado en otras disciplinas. Sí, vamos al siglo XIX con el novelista francés Honoré de Balzac. Este es un ejemplo extremo de esa disociación de la que hablábamos. El caso de Balzac es de estudio. Para escribir la comedia humana se impuso un régimen que hoy consideraríamos tortura autoinfligida. Escribía hasta 15 horas al día. Aislado completamente de la vida normal. Y para obligar al cerebro a rendir así, bebía unas cantidades de café tóxicas. En las fuentes pone que llegó un punto en el que literalmente masticaba los granos de café crudos, porque la bebida ya no le hacía efecto. Es que estaba usando sus propias células como leña para el fuego de su literatura. ¡Qué barbaridad! Su universo ficticio le exigía más que su propia vida real. Y claro, su corazón y su sistema nervioso no aguantaron. Murió a los 51 años. Y esto no se limita solo al arte. Las fuentes también hablan de Karl Marx. La teoría económica exige el mismo peaje. Sí, la biografía clínica de Marx nos muestra una vida destrozada por un perfeccionismo analítico que lo paralizaba. Su obsesión por terminar el capital lo llevó a rechazar cualquier trabajo estable, arrastrando a su familia a una pobreza extrema. Exacto. Su cuerpo estaba lleno de problemas derivados del estrés crónico y la falta de sueño. Lo interesante de Marx es que el perfeccionismo le impedía liberar la presión. Nunca podía dar la obra por terminada. Nunca. Y eso mantenía su sistema nervioso en alerta máxima continua. Y para demostrar que esto sigue pasando hoy, las fuentes meten un caso contemporáneo ineludible. Michael Jackson. El ejemplo supremo de la adicción a la perfección absoluta y a la validación masiva. Es que el nivel de aplauso que tenía a escala global debió crearle una línea a base de dopamina imposible de mantener en su casa. Totalmente imposible. La necesidad de superar siempre sus propios récords, de deslumbrar, lo hundió en una insatisfacción crónica. Según los textos, la persona real quedó completamente sometida al avatar. Su cuerpo, su cara, sus ciclos de sueño, todo fue alterado por médicos y cirujanos para servir al personaje público. Se convirtió en una herramienta biológica para sostener su propio espectáculo. Y claro, al no poder replicar químicamente lo que sentía en un estadio, buscó soluciones extremas. Sustancias fortísimas, simplemente para lograr apagar el cerebro un rato y poder dormir. Fue devorado por el éxito. La conclusión de estos 4 perfiles es desoladora. Ninguno de estos genios murió de vejez. Murieron de obra. Esa expresión del ensayo es brutal. Murieron de obra. Porque no pudieron o no les dejaron jubilarse de su propio talento. No supieron bajarse de la cinta de correr a tiempo. Y esto nos lleva a la gran pregunta. Viendo este destino, ¿cómo se escapa de esto? Si la biología no resiste, ¿qué podemos hacer? Aquí es donde el texto propone su solución más polémica. No hablan de ir a terapia o hacer retiros de yoga. No, plantean algo radical. El borrado. La aniquilación voluntaria del rastro. Borrar todo lo publicado y cortar el suministro externo de atención para siempre. Es una medida drástica. Porque intentar moderar la exposición no sirve de nada si el cerebro ya es adicto. Cada visualización es una microdosis de dopamina. Así que borrarlo todo es básicamente un sabotaje deliberado contra tu propio ego. Exactamente. Obliga al cerebro a pasar por el mono, por la desintoxicación, al eliminar el eco de los demás. Hay una frase en las fuentes que tiene muchísima fuerza. Dice, quemar el rastro para volver a casa. ¡Qué imagen más potente! Es violenta, sí, pero sanadora. Porque conecta con otro concepto del ensayo, la idea de la expropiación de lo íntimo. Ese es el mayor daño colateral. Cuando estás siempre en modo creador, tu vida diaria deja de ser tuya. Claro, ya no vives las cosas, las procesas como materia prima.
Ves un atardecer precioso y en vez de disfrutarlo, piensas en cómo describirlo en un libro. O tienes una charla triste con un amigo y ya estás pensando en cómo convertirla en una canción. La vida se vuelve una mina de la que extraer contenido. Te conviertes en el periodista de tu propia vida. Por eso dicen que borrar tu obra no es solo cuestión de privacidad, es un torniquete emocional. Un acto de pura legítima defensa. Si Mozart o Jackson hubieran podido aplicar ese torniquete a tiempo, a lo mejor habrían desactivado el cortocircuito que los mató. Salvar el cuerpo asesinando la obra. Es alucinante. Pero a ver, me toca hacer de abogado del diablo un momento. Adelante. Si fomentamos que las mentes más brillantes destruyan sus partituras o no publiquen sus descubrimientos para estar en paz, ¿no pierde la humanidad algo incalculable? Es la objeción lógica. Pero el ensayo habla de esto como la trampa de la utilidad eterna. A ver, explícame eso. Utilidad. O sea, parece que el creador vive endeudado, como si solo valiera por lo que le entrega al mundo. Exacto. Se ignora el coste biológico. El texto argumenta que todo tiene un ciclo y la creación también debe tener el derecho a culminar. Obligar a alguien a ser un manantial infinito es secarlo por completo. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien aplica ese torniquete? ¿Qué significa en la práctica la descreación? Pues se alcanza un estado que el texto llama, y esto es genial, el lujo de la mediocridad consciente. El lujo de la mediocridad es un concepto súper subversivo hoy en día. Muchísimo. Después de una vida entera donde tienes que ser excepcional y deslumbrar a todas horas, el mayor lujo es permitirte ser uno más. Es el placer de caminar por la calle, tomarte un café, sentir el aire, sin tener que traducir todo eso en una metáfora para que los demás la consuman. Desmantelas el escenario y pasas del modo emisión al modo recepción. Es verdad que la sociedad se queda sin esa próxima obra maestra. Pero el individuo recupera su alma, ¿no? Consigue lo que las fuentes llaman el privilegio del olvido. El privilegio de que te dejen en paz. Bueno, para ir cerrando este análisis a fondo, nos queda clarísimo que elegir desaparecer voluntariamente no es rendirse. Para nada. Es un gesto súper lúcido para proteger la supervivencia interna, frente a una gloria externa que te puede devorar. Y esto aplica muchísimo a quienes nos escuchan hoy, en un mundo donde parece que la única meta es dejar huella y tener miles de seguidores. Completamente. Vivimos obsesionados con ser relevantes. Pero este análisis nos dice que, debajo de todo ese ruido, el mayor privilegio podría ser precisamente el olvido. Una reflexión que choca de frente con lo que nos venden. Si el aplauso y el reconocimiento masivo son en realidad una jaula de dopamina, nos queda una pregunta flotando en el aire. A ver. ¿Cuál es la obra más valiente que alguien puede hacer hoy en día? ¿Es sacrificar tu salud para crear la siguiente obra maestra que todos exigen? O quizá. O quizás sea tener el coraje inmenso de vivir una experiencia bellísima, ser capaz de plasmarla y decidir conscientemente no contársela absolutamente a nadie. ¿Y si resulta que el talento no es un don, sino una especie de enfermedad terminal? Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy toca meterse de lleno en una idea que sinceramente da un poco de vértigo. Da muchísimo vértigo, desde luego. A ver, es que normalmente cuando se habla de aplicar un torniquete, la mente se va directo a una emergencia médica, ¿verdad? Una hemorragia crítica, una ambulancia de fondo. Una respuesta puramente instintiva, claro. Sacrificar una parte del cuerpo, tal vez una extremidad entera, para evitar que el organismo colapse. Eso es. Cortar por lo sano para sobrevivir. Y lo fascinante de la exploración de hoy es cómo tomamos ese concepto físico, esa urgencia absoluta de vida o muerte, y nos lo llevamos al plano psicológico. Exacto, porque el material que vamos a diseccionar plantea algo muy potente. Dice que la producción creativa y esta exposición pública constante que tenemos hoy en día no son simples formas de expresión. No, no lo son. Pueden convertirse en una patología devoradora. Y la única forma de detener esa hemorragia emocional, digamos, es aplicando un torniquete radical. Es decir, borrar cualquier rastro digital. Eliminar la obra por completo. Sí, desaparecer del escenario. Y fíjate que esto rompe por completo los esquemas en una sociedad que nos premia constantemente por estar visibles. Se nos educa desde pequeños para creer que compartir, producir y dejar una huella en el mundo es el objetivo máximo de la existencia. Totalmente. Es casi un mandato social.
Pero hoy vamos a cuestionar esa especie de tiranía del personaje público. Vamos a analizar cómo funciona ese proceso en el que la necesidad de ser alguien importante termina vaciando a la persona real que hay detrás. Y para entender el mecanismo de esta patología, resulta súper útil observar a quienes ya han sido devorados por ella a lo largo de la historia. Los mártires de la creación. Exacto. Hay una lista nada desdeñable de figuras históricas que funcionaron como fábricas inagotables de genialidad, pero cuyas vidas personales se desintegraron por completo. No es una coincidencia romántica, hay un patrón psicológico clarísimo. A ver, aterricemos esto con ejemplos, porque uno de los casos que más impactan en las fuentes que manejamos hoy es el de Wolfgang Amadeus Mozart. La ironía aquí es brutal. Es muy trágica, ¿sí? La música debería haber sido su gran refugio, su manera de procesar el mundo, y sin embargo terminó siendo el mecanismo que lo destruyó con apenas 35 años. Un colapso total. Los últimos meses de su vida son un cuadro clínico de manual. Escribía el Requiem febrilmente, sin apenas dormir, convencido por su propia paranoia de que estaba componiendo la banda sonora para su propio funeral. Es el ejemplo perfecto de cuando se borra esa frontera entre el creador y la obra. A nivel neurobiológico, la obsesión creativa secuestra los sistemas de autoconservación del cerebro. O sea, que el instinto de supervivencia se apaga. Tal cual. Mozart ya no comía ni dormía porque el impulso de finalizar la obra anulaba sus instintos más básicos. Su mente solo veía el Requiem. ¡Qué locura! Y si adelantamos un poco el reloj hasta el siglo XIX, nos encontramos con Honoré de Balzac. Este caso me parece ya el límite absoluto del aguante físico. La obsesión literaria suprema. Y me hace mucha gracia, por no decir que me da terror, compararlo con hoy en día. Hoy la gente se toma un par de bebidas energéticas para sobrevivir a una semana de reuniones por videollamada y nos creemos héroes. Ya, es que no tiene comparación. Balzac escribía hasta 15 horas diarias, 15, y bebiendo cantidades ingentes de café. Las fuentes hablan de 50 tazas al día para mantener en pie su monumental comedia humana. Básicamente fundió su sistema nervioso. Exacto. Su cuerpo era solo el combustible desechable para que la locomotora de su literatura siguiera avanzando sin parar. Hay una frase en el análisis que define esto a la perfección, que es morir de obra. Ni Mozart ni Balzac murieron de viejos, murieron porque el motor de su producción giró a tantas revoluciones que el chasis de su cuerpo simplemente reventó. ¿No sabían jubilarse de su talento? A ver, un momento. Para el carro aquí. Dime. Compro lo de Mozart y Balzac. Son los típicos genios románticos torturados. Encajan perfecto en esa idea. Pero en este análisis también se pone sobre la mesa a figuras como Karl Marx y a Michael Jackson, en el mismo grupo. Sí, es un salto curioso. Es un salto mortal tremendo. Aquí sí que necesito que me lo expliques, porque me parece mezclar churras con merinas de una forma brutal. ¿Qué tiene que ver el autor del Capital con el rey del pop? Entiendo perfectamente la reticencia, es normal. Pero fíjate en el mecanismo psicológico subyacente, no en la disciplina a la que se dedicaban. El problema no es si haces música clásica, si escribes teoría económica o si llenas estadios cantando pop. Vale, entonces, ¿cuál es el denominador común? Es lo que ocurre cuando el individuo reduce su propia vida, su cuerpo y su mente a simples herramientas para alcanzar un estándar inalcanzable. Marx, por ejemplo, arruinó su salud física viviendo años en la miseria y el aislamiento. Por escribir el Capital. Atrapado en una obsesión perfeccionista por un análisis intelectual que jamás le parecía lo suficientemente bueno, nunca terminaba de retocarlo. Vale, entonces el foco está en la insatisfacción crónica, en que la obra nunca es suficiente. Eso es. Y ahora mira a Michael Jackson. Su caso es la versión contemporánea e hipertelevisada de esa misma patología. Su cuerpo, su rostro, su infancia, sus horas de descanso. Todo fue sacrificado en el altar del espectáculo. Exactamente. Para lograr un espectáculo perfecto. La necesidad constante de validar su grandeza ante los ojos del mundo, de ser el mejor de forma ininterrumpida, lo convirtió en un esclavo de su propio personaje. Claro, al igual que Marx no podía parar de reescribir sus teorías, Jackson no podía parar de rediseñar su imagen y su música. En ambos casos, el ser humano fue devorado por la maquinaria de la expectativa ajena. Madre mía, visto así tiene todo el sentido del mundo. Es esa incapacidad absoluta para apagar la máquina. Pero claro, esto plantea un conflicto ético brutal. ¿En qué sentido?
Pues a nivel social celebramos este autosabotaje. Lloramos profundamente cuando un genio deja de producir o fallece joven, porque sentimos que el mundo se ha quedado sin esa sinfonía o sin ese libro revolucionario. Exigimos esa grandeza a cualquier precio, Somos como unos acreedores insaciables, ¿verdad? tal cual. Aplaudimos a rabiar mientras el artista se consume en el escenario. Es una dinámica perversa, desde luego. La sociedad recompensa enormemente lo que percibe como utilidad eterna. Se mitifica el sufrimiento si el resultado final es una obra maestra. Pero el problema de romantizar esto en figuras históricas es que nos ciega ante cómo esta misma patología ha mutado. Y ojito con esto, porque aquí es donde la disección de hoy se vuelve incómoda para cualquiera que tenga un teléfono móvil en el bolsillo. Sí, aquí la cosa se democratiza por completo. Ya no hace falta componer un requiem ni escribir un tratado de economía para estar atrapado en esta espiral. Hoy en día esta patología tiene una escala micro, pero es constante. Así es. Si analizamos cómo interactuamos con el entorno digital actual, vemos que el sistema de recompensa del cerebro ha sido completamente hackeado. Un secuestro total. Es como si hubiésemos entrenado un algoritmo interno con un banco de datos totalmente equivocado. A ver, nuestro cerebro está diseñado para liberar dopamina cuando experimentamos algo placentero de forma natural. Sí, la recompensa biológica por vivir algo positivo. Una buena comida, un paisaje espectacular, una charla profunda con alguien. Exacto. Pero la constante exposición en redes sociales crea un cortocircuito en ese mecanismo. El cerebro empieza a asociar la liberación de dopamina no con la experiencia en sí, sino con la anticipación de la validación pública de esa experiencia. O sea, que la experiencia original se convierte en un simple trámite. Imaginemos la situación para quien nos escucha hoy. Alguien está viendo un atardecer precioso en la playa. En lugar de sentir el calor del sol, la mente ya está trabajando a 1000 por hora. Procesando el momento como materia prima. Exacto. Piensa qué encuadre es mejor, qué filtro va a usar en la foto, qué frase ingeniosa pone de pie de foto. Ya no se siente el atardecer, simplemente se procesa. Es una expropiación en toda regla, de la propia intimidad. Actuamos como pequeñas fábricas que empaquetan trozos de vida para la digestión de terceros. Y el agotamiento psicológico que eso genera tiene que ser inmenso. Lo es, porque el modo emisión no se apaga nunca. Siempre hay un público, ya sea real o imaginario, evaluando el producto. Por eso la solución que estamos explorando hoy es tan contundente. Frente a esta hemorragia constante de intimidad, llega el famoso torniquete emocional. Que consiste básicamente en ejecutar un sabotaje deliberado contra el propio ego, borrar el rastro. Eliminar las publicaciones, cerrar los perfiles, destruir el escaparate, desaparecer. Desaparecer, sí. Y la razón por la que esto funciona a nivel neurológico es porque corta de raíz el suministro de feedback. Al principio, claro, esto genera un síndrome de abstinencia enorme. La mente entra en pánico total. Claro, se queda sin su dosis habitual de aplausos o validación externa, pero al no existir un canal por el cual recibir esa aprobación, el cerebro se ve obligado poco a poco a recalibrar su sistema de recompensas. Tiene que volver a encontrar placer en las cosas por el simple hecho de hacerlas, no por quien las está mirando al otro lado de la pantalla. Eso es. Al desmantelar el personaje público, el placer vuelve a ser el fin último de la acción y no un subproducto del reconocimiento ajeno. Fíjate que hay un ejercicio mental en las fuentes sobre este tema que me ha dejado fascinada. Es el concepto del rito de descreación. Plantea un escenario loquísimo. ¿Qué habría pasado si Mozart o Balzac hubieran tenido el valor de destruir sus obras en el mismo momento en que las terminaban? Imagínatelo por un segundo. Imagina a Balzac, después de 15 horas escribiendo un capítulo sublime de su novela, cogiéndolo y lanzándolo directamente a la chimenea, sin hacer copias, sin testigos, fuego y punto. Desde una perspectiva histórico y cultural, la humanidad se echaría las manos a la cabeza. Sería visto como un crimen contra el patrimonio. Totalmente. A mí me da un parraque solo de pensarlo. Perderíamos maravillas absolutas. Pero a nivel psicológico, para el autor, para el propio Balzac, ¿qué implicaría ese acto? Implicaría la libertad absoluta. Al destruir la prueba física de su genialidad, habría desactivado el bucle de la expectativa. Si no hay obra, no hay posteridad. Y si no hay posteridad, no tienes un listón altísimo que superar al día siguiente. Es empezar de cero cada vez.
Es muy parecido a la práctica de los monjes budistas, esos que pasan semanas creando mandalas de arena extremadamente complejos, colocando grano a grano con una paciencia infinita. Y luego los barren, ¿no? Solo para barrerlos una vez terminados, exacto. El valor está en el acto de la creación, en vivir el presente absoluto, no en atesorar el resultado para que otros te veneren por él. Claro, el mandala se destruye para recordar que nada es permanente, ni siquiera el propio ego. Qué maravilla de conexión, de verdad. Pero volviendo a la Tierra y a nuestro presente, aplicar este torniquete emocional, de borrarlo todo, requiere enfrentarse a una idea muy arraigada. La sensación de deberle algo a los demás. Esa misma, la sensación de que le debemos algo al mundo, especialmente cuando alguien lleva años compartiendo contenido, ya sea arte, artículos, reflexiones profundas o simplemente opiniones en redes, se genera una especie de lealtad malentendida con la audiencia. Y eso es uno de los anclajes más difíciles de soltar. Existe esta carga invisible, esta obligación casi moral de seguir rindiendo cuentas ante un público. De alimentar a la bestia, digamos. Pero aquí entra un concepto fundamental para recuperar la salud mental, que es el derecho a dar la deuda por saldada. Quien ha pasado una década nutriendo el debate público o entreteniendo a otros, tiene el derecho legítimo de levantar la mano. De decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Decir que ya aportó suficiente, que su deuda está pagada y retirarse en paz. Retirarse para abrazar algo que me parece el concepto más brillante de toda esta inmersión profunda, y es el lujo de la mediocridad consciente. Y ojo, quiero hacer una pausa aquí. Adelante. Cuando usamos la palabra mediocridad, normalmente pensamos en alguien inepto, en un fracaso absoluto, en algo súper despectivo. Sí, la sociedad moderna ha pervertido por completo esa palabra. Etimológicamente, mediocre simplemente significa quedarse a mitad de la montaña, no intentar llegar a la cima a toda costa. Exacto. Y eso, después de una vida entera intentando ser excepcional, intentando destacar en cada cosa que haces, debe ser el mayor alivio del mundo. El verdadero lujo contemporáneo es poder ser simplemente uno más del montón. Es una liberación enorme frente al agotamiento de la excelencia. Mantener la genialidad constante exige un nivel de vigilancia y tensión que es insostenible para cualquier sistema nervioso. La mediocridad consciente es permitirse vivir en el modo recepción en lugar del modo emisión. Pongamos un ejemplo del día a día para que se entienda bien esto. Alguien va caminando por la Gran Vía y ve una escena curiosa. No sé, a un transeúnte se le cae una bolsa y unas naranjas empiezan a rodar por toda la acera. Una escena muy visual, sí. Pues la persona que está atrapada en la tiranía del personaje público automáticamente intentaría convertir eso en una metáfora perfecta. Pensaría en el caos urbano, en lo efímero de la vida, para publicarlo y demostrar lo perspicaz que es. Porque para esa mente todo es material de trabajo. Todo es monetizable socialmente. Todo. Pero abrazar la mediocridad consciente significa ver las naranjas rodar, sonreír ante lo absurdo de la situación, tal vez agacharse a ayudar a recogerlas y seguir caminando. ¿Ya está? La experiencia empieza y termina ahí mismo. No queda registrada. No se comparte. Hay un disfrute inmenso en la intrascendencia de existir sin tener que demostrar absolutamente nada a nadie. Y ese paso a la intrascendencia es lo que las fuentes llaman desmantelar el escenario. Quien borra su historial digital y se retira está apagando los focos, está desmontando un decorado teatral que probablemente llevaba años apuntalando con muchísimo esfuerzo y estrés. Y aunque desde fuera parezca una derrota, no, como una pérdida de relevancia tremenda. Desde fuera muchos lo ven así, pero desde dentro es la única forma real de recuperar el control sobre la propia narrativa vital. Al final es una admisión profunda de vulnerabilidad y a la vez de una fortaleza increíble. Es reconocer que el avatar hiperproductivo, la imagen pública superpulida, ese pequeño Mozart o Balzac que todos llevamos dentro pidiendo aplausos, en realidad es un parásito que se alimenta de nuestro tiempo y de nuestra paz mental. Lo resumes perfectamente. La creación tiene un ciclo vital igual que cualquier organismo. Y la lección aquí es que llega un punto donde ese personaje público debe ser, metafóricamente hablando, asesinado con premeditación. Suena duro, pero es necesario. Hay que firmar su acta de defunción para que el ser humano real que hay detrás pueda sobrevivir. Se sacrifica el rastro digital, que vendría a ser ese apéndice gangrenado por la validación constante, para salvar la cordura general. Se elige la supervivencia interna frente a la gloria externa. Apagar la máquina para poder volver a encender el corazón. Creo que el concepto del torniquete emocional ha quedado cristalino hoy. Pero claro,
Toda acción radical tiene consecuencias. No todo es un camino de rosas budistas hacia la paz interior una vez que cortas por lo sano, ¿verdad? En absoluto. Y de hecho, ahí radica la mayor prueba de fuego de todo este proceso. Hemos argumentado que destruir al personaje público nos libera y nos devuelve al estado natural del placer. Pero hay que ser muy honestos sobre la realidad psicológica de la sociedad contemporánea. A ver, cuéntame. Llevamos décadas, literalmente décadas, construyendo nuestra identidad a través del reflejo que nos devuelven los demás. Somos en gran medida lo que otros validan que somos. Espejos sociales por todas partes. Todo el rato. Exactamente. Así que la pregunta inevitable, y que va mucho más allá de lo evidente, es ¿qué pasa realmente cuando se hace el silencio absoluto? Uf, tela. Si un día desmantelamos por completo el escenario, borramos el rastro, y nadie, absolutamente nadie nos está mirando para decirnos que existimos y que lo hacemos bien, ¿qué nos queda? Es el vacío de repente. Claro. ¿Seríamos siquiera capaces de reconocer nuestro propio reflejo si lo despojamos de todos los likes, de todos los logros profesionales y de toda la narrativa externa? Qué barbaridad de reflexión para cerrar. Porque claro, el riesgo real de aplicar el torniquete y amputar al personaje no es perder seguidores o perder relevancia. Es mirar hacia abajo y descubrir que debajo de toda esa parafernalia, de estar tanto tiempo en modo emisión, igual hace años que dejamos de saber quiénes somos cuando estamos en silencio. Es enfrentarse al espejo sin filtros. Ahí queda esa piedra en el zapato para darle vueltas. Ojalá esta inmersión profunda haya servido para detectar si hay alguna faceta de la rutina que está pidiendo a gritos apagar los focos y dejar de actuar para la galería. Y quién sabe, a lo mejor es el momento de plantearse el verdadero lujo de la mediocridad consciente. La adicción a compartir expropia la propia vida. Las vivencias dejan de ser sentidas y pasan a ser procesadas como materia prima. Borrar lo publicado es un intento de recuperar la propiedad de lo íntimo. Es la búsqueda de una vida proporcional, donde el placer sea el fin último y no un subproducto del reconocimiento ajeno. La salvación en la desaparición. Si Mozart, Balzac o Jackson hubieran tenido la capacidad de borrar su obra conforme la creaban, habrían desactivado el bucle de retroalimentación que los destruyó. Al eliminar el resultado, se elimina la presión de la posteridad y el peso de la expectativa externa. En última instancia, este artículo defiende que la salud mental y física solo es posible si se apaga el motor de la exposición constante. Al quedar en blanco, la mente deja de ser una fábrica y vuelve a ser un refugio. Es preferir ser una persona anónima y sana que un genio desintegrado en el altar de la masa. Es, sencillamente, elegir la supervivencia interna sobre la gloria externa, elegir la vida sobre la adicción.